Miren, el día de hoy en la mañanera, un espectáculo grotesco que se transmite desde Palacio Nacional en su segunda temporada, cambió el protagonista, ahora está la palurda, pero sigue siendo igual de asqueroso. Hoy estuvieron ahí los guachos, estuvo el general Trevilla, le dice a Lady Repsamen, la comandanta suprema, y estuvieron hablando del mal llamado Tren Maya. Entonces por ahí un periodista palero, uno de los más arrastrados, llega a preguntarles que, es que los medios dicen que el Tren Maya ha sido un fracaso y no es cierto, porque de hecho hasta se quedan sin boletos, y ahí hace su pregunta, ¿no? Y entonces sale uno de los generales, el encargado de la construcción del mal llamado Tren Maya, y después Lady Repsamen a decir que no es cierto, pero la verdad es que sí es un fracaso. Como tren de pasajeros es un fracaso. Ahora, es verdad que este tren no fue proyectado solamente para que viajara gente. No, la realidad es que este tren, al ser un proyecto 100% neoliberal, adoctrinados, tiene todos los requisitos para hacerlo, fíjense. Es para mover mercancías, porque eso es al final lo que le interesa al capitalismo salvaje que está depredando allá en la península. Para conectarlo con las vías del tren del corredor interoceánico, para que a su vez esto se conecte con todos los contenedores que pretenden llegar por barco ahí. Todo esto va destinado hacia el consumo de los Estados Unidos. Entonces es neoliberalismo a tope, punto. Ese era el proyecto original. Así se planeó el mal llamado Tren Maya. Es un proyecto que ni siquiera salió de la cabeza del gusano. Es un proyecto que venía desde tiempos en los que Ivonne Ortega era jefa de plaza del cártel de gobierno allá en la península, y que no se había podido concretar porque era la misma resistencia de la izquierda, incluso la partidista donde estaba el gusano, quienes habían impedido que esto se llevara a cabo, porque sabían lo que iba a ocurrir. Lo sabían. No lo pudo hacer ni Calderón, no lo pudo hacer ni Peña. Llegó el gusano y órale, ahí sí ya les empezó a gustar. Pero el daño al ambiente, el daño a la península es tremendo, de verdad. Pero más allá de eso, que me parece lo más importante, es un fracaso económico como tren de pasajeros. Como tren de carga, creo que no lo va a hacer. Y los datos no mienten. Hay muchas investigaciones que demuestran que ha sido un fracaso. Y hay muchas páginas, por ejemplo esta de reportes turísticos que hablan del fracaso. O sea, esto no lo está publicando, por ejemplo, no lo está publicando un medio mexicano. Esto es una página especializada en turismo y que dicen que ha sido un verdadero fracaso. A 5 meses del funcionamiento, bueno, y escucharán ustedes a Lady Repsamen ahora decir que todavía ni siquiera está terminado. Ya ven que hubo como 3 inauguraciones con el gusano, pero no está terminado, les falta todavía terminarlo. Ha salido en muchos medios, pero hay uno muy interesante, miren este. Exhiben fracaso del mal llamado Tren Maya, sin mallas. Los usuarios prefieren los autobuses. Eso es algo de lo que alega la gente, que el boleto es muy caro comparado con el autobús, y además muy lento comparado con el autobús. Entonces la gente prefiere irse en un autobús que subirse al mal llamado Tren Maya, por precio, por comodidad, por todo, por rapidez. Fracaso del Tren Maya, el enorme progreso que han experimentado ciertas regiones del país, tarde o temprano se verá afectado por la pobreza e inseguridad del México atrasado. De hecho, ya lo estamos viendo, y esta es una de las cosas que indudablemente están empezando a ocurrir en la península. Entre más haya este tipo de infraestructuras, pues va a haber más violencia. Eso lo hemos visto en todos los lugares turísticos del país, y pues no me pueden negar que Quintana Roo no sea uno de los lugares donde vaya a ocurrir esto, y ya está ocurriendo. Y miren, hubo primeras cifras de viajeros del Tren Maya en México. En Los Angeles Times son menos de lo esperado y en trayectos cortos. O sea, esta es la realidad, aunque traten de decir que no es así. Esta es la realidad del mal llamado Tren Maya. Hace unos días yo les subí un video donde precisamente estaba un periodista con Ciro Gómez Leiva, que hicieron esta consulta
vía transparencia, cuando todavía se podía, ahora ya no se va a poder, por medio del INAI, le solicitaron a la Sedena los datos de operación del mal llamado Tren Maya y del aeropuerto Felipe Ángeles. El aeropuerto Felipe Ángeles ahí la lleva, pero se va a tardar muchos años en ser un proyecto rentable. Pero el Tren Maya, los datos de Sedena, a ver, son datos oficiales de Sedena, hablan de que... ¿Su monumento sería cuál? El dato central del Tren Maya podría ser que en promedio por cada operación hoy en día viajan 6 personas. Creo que por cada operación del Tren Maya viajan en promedio 6 personas. Son datos del gobierno. Datos del gobierno. ¿Cómo pueden salir a decir que es un éxito? Así dice Lady Repsamen, que es un éxito. No, no es un éxito. Por ningún lado, por donde se le vea, no es un éxito. Y además el subsidio al mal llamado Tren Maya es impresionante cada año. Son miles de millones de pesos para que pueda operar. No sacan ni lo de la gasolina, se diría en un coche, ¿no? Es que no se saca ni siquiera para los gastos de operación. Estoy seguro que ya con el tren de carga, que es lo que van ahora a concluir, lo que van a empezar el año que entra y van a concluir pues quién sabe cuándo, a lo mejor se hace un proyecto rentable, pero con el tren de pasajeros no. Y eso va a ocurrir con los otros que van a construir, es igualito. Ahora, no crean que esto solamente ocurre en México, también lo comprendo, no. Por ejemplo, en España, los trenes de alta velocidad, que son más caros, no son rentables, bajo ninguna circunstancia, en ningún trayecto, ni siquiera en el propio trayecto de Barcelona a Madrid, que es el que más pasajeros tiene, no son rentables. Pero se entiende que este tipo de proyectos, como son para utilidad pública, deben tener un subsidio. Pero como trenes de pasajeros, los trenes de alta velocidad en España no son rentables. Yo no sé si en el resto de Europa lo sean, seguramente tampoco. Y reciben mucho subsidio de los gobiernos. Bueno, pues con este tren que no es de alta velocidad, que lleva un costo de operación mayor al serlo, pero con el tren de pasajeros no es rentable. Y tienen que decir la verdad. ¿Qué les cuesta reconocerlo? Así como les estoy diciendo. ¿Qué le cuesta a la palurda Lady Repsamen decirle a los adoctrinados? Tienen razón esos medios, no es rentable, pero no se busca que sea rentable, se busca que sea de utilidad pública, se busca que le ayude a la gente, aunque esto no sea verdad. O sea, no está pasando. Deberían bajar los boletos para que la gente pues se siga subiendo a él, para que le convenga y evalúe la gente decir, bueno, en lugar del autobús me subo al tren, pero no lo van a hacer. Pero bueno, escuchen ustedes a la palurda negar esto que es una realidad, esto. 6 personas por operación. Díganme, esto yo creo que ni en coche es rentable. Escuchen a la palurda y al guacho ese. Muchos medios han manejado que ha sido un fracaso el tema del Tren Maya porque no ha salido realmente como se esperaba. Ustedes acaban de indicar que bueno, se va a aplicar el tema para que sea un tren de carga. ¿Cómo adicionan este trabajo y cuál es el mejoramiento de este proyecto que finalmente pues sí resulta tan importante que hay incluso pues boletos que están cancelados, bueno, que están llenos ya va, digamos, para que puedan cruzar toda esta área del sureste mexicano? ¿Me permite? Sí. Bueno, no es real tal información de que no sea, es un proyecto muy viable que anilla todo el sureste del país y además se vuelve un sistema multimodal, porque aparte de conectar poblaciones, zonas turísticas, áreas productivas, también conecta los diversos sistemas aeroportuarios de toda la península y genera un medio de transporte que dinamiza el movimiento de pasajeros, de turistas y en un futuro el de la carga ferroviaria, que hoy está monopolizado por el transporte monomotor que contamina y produce muchos accidentes en carreteras. La primera parte, efectivamente, el sistema ferroviario, esta concesión se compone de dos ramas: pasajeros
y carga. Y evidentemente tiene un proceso de maduración comercial, pero es totalmente rentable de acuerdo a los estudios de demanda que se formularon, al análisis costo-beneficio. Y bueno, no es un servidor el encargado, es el general que está a cargo de la administración, pero él constantemente informa de cómo va incrementándose el número de pasajeros en las estaciones. Es cierto que todavía estamos por abrir comercialmente el último tramo en pocos días para cerrar totalmente el anillo, y están todas las estaciones listas y terminadas, y evidentemente también se está avanzando en la optimización de los sistemas de control que harán posible más corridas, más movimientos, y como el general Águila lo ha informado, entra después del tren de servicio regular, el tren de largas distancias con otro sistema de transporte, con camarotes, con restaurantes, y si a eso le adicionamos que está creciendo el tráfico comercial de pasajeros y que está impactando en el bolsillo de la gente porque tiene mejores costos que el transporte monomotor, y que viene a la segunda parte que lo hace todavía más rentable, que es el movimiento de la carga. Hoy el puerto Progreso está saturado porque por ahí entra todos los combustibles, todo el material a granel para las plantas de cemento, por ahí se exporta toda la industria cervecera del norte del país, y eso genera muchos cuellos de botella en el puerto y sobrecostos. Hoy el combustible con el sistema con el anillo ferroviario del Tren Maya conectado al transísmico y con la red nacional ferroviaria permitirá traer carga de combustible desde el centro del país, desde nuestras refinerías, incluso desde el norte de nuestra nación, llevar material ferroso, traer polvos de cemento, que antes era obligadamente hacerlo por el puerto, independientemente que dinamizará toda la infraestructura comercial y de carga en todo ese anillo. Como lo vieron, hay grandes complejos ferroviarios multimodales, inclusive, como lo mencionamos aquí, la terminal de carga de Cancún, además de tener patios de contenedores, almacenes fiscalizados, silos, tiene un área de combustibles y un turbocinoducto para enviar directamente desde los carros tanque del ferrocarril que vengan de alguna parte del centro de nuestra nación, donde están nuestras refinerías, e inyectar por turbocinoducto, alimentando la granja de combustibles del aeropuerto, que tiene un consumo muy elevado, es el segundo aeropuerto con mayor actividad comercial, y eso libera nuestras carreteras de una gran cantidad de tráfico de fules de combustible. Es muy rentable, los estudios de demanda mencionan que es muy rentable porque no hay un sistema que anille totalmente toda la península con infraestructura de carga. Y si hablamos aparte de esos grandes complejos ferroviarios de carga, esos patios de operaciones donde ciudades que dependían totalmente de la carretera 186, de la 307 que es la costera, la 186 la que cruza la selva desde Escárcega hasta Chetumal, y de la 180 que va por el norte del país, cualquier bloqueo, cualquier interrupción, cualquier accidente pone de rodillas el suministro de la península. Hoy tenemos un segundo y más potente medio de transporte, y más económico y más ecológico, que evidentemente robará el mercado y limpiará las carreteras y permitirá una mayor actividad comercial. Gracias. A sus órdenes. Presidenta, si me permite 2 preguntas ahora que me otorgó el espacio. A ver, el Tren Maya es un éxito. Está funcionando muy bien. Y vienen o van turistas nacionales, extranjeros. Que le falta a esa parte del Tren Maya la apertura comercial de Palenque a Chetumal, que lo vamos a hacer el mes de diciembre. Se quedó, digamos, construido y faltaba una parte, y eso ya va a quedar completo todo el circuito. Y faltan algunos trenes que estaba programado que van a ir llegando a lo largo del próximo año. Entonces el Tren Maya es falso que tenga problemas, el Tren Maya es un éxito. ¿Qué necesitamos para darle más fuerza? El tren de carga, que fue programado desde el principio. Y ahora pues pedí que se inicie ya el próximo año la construcción del tren de carga, que se complementan para darle mayor rentabilidad. Están todos los hoteles para permitir pues que cualquier turista nacional o extranjero pase más de una semana o una semana en el sureste, utilice el tren, se quede en un hotel, vaya a visitar un sitio arqueológico
y tenga un potencial enorme turístico y de desarrollo el sureste. Los otros trenes pues tienen la misma virtud, son un medio de comunicación, un medio para el turismo y un medio para el desarrollo regional. Hay muchísimas poblaciones por donde pasaba el tren de pasajeros hace muchos años que en el momento que paró el tren de pasajeros pues se quedaron en el abandono, migrando la gente. Ahora lo que vamos a hacer pues es recuperar todo ese desarrollo regional y está vinculado con los polos de bienestar que vamos a hacer a lo largo del sexenio. Entonces, es un proyecto de desarrollo nacional y tenemos la fortuna, los mexicanos y mexicanas, de contar con una institución como la Defensa Nacional. Porque además de todas las labores que realiza de seguridad nacional, de apoyo a la población frente a situaciones de inundaciones, de sismos, toquemos madera, etcétera, etcétera, aparte de la seguridad que brinda Interior y la seguridad pública de que ahora tiene a la Guardia Nacional, pues contamos con los ingenieros militares, que la verdad es una fortuna para nuestro país tenerlos. Entonces, es un proyecto integral muy importante y el objetivo es que para fin del sexenio, pues tengamos, además de los más de 1,500 kilómetros que se hicieron en la administración del presidente López Obrador, más de 3,000 kilómetros más. Eso genera empleo además durante su construcción y se mueve muchísimo la economía.